Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los pasos a seguir para convertir un esquema de costos basado en una estructura departamental para llevarlos a un esquema de costeo y rentabilidad basados en la actividad. Para poder generar un cubo de costeo basado en la actividad, tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a obtener la información que necesitamos. Por un lado vamos a necesitar la actividad registrada en el CRM y por otro lado vamos a necesitar toda la información de costos de cada uno de los departamentos que queramos costear y distribuir sobre la actividad, por ejemplo, los salarios con sus cargas sociales, las inversiones amortizables, las muestras y materiales, las bonificaciones extraordinarias, etc. Una vez que contemos con esa información, vamos a llevar adelante un proceso de 5 pasos. A continuación los voy a enumerar y más adelante voy a profundizar sobre los mismos. El primer paso va a ser definir la unidad mínima de la actividad a costear, porque para poder crear un cubo basado en la actividad, lo primero que tengo que hacer es destruir toda la información hasta su mínima unidad para después poder reconstruirla sobre un esquema de actividad. Entonces, una vez que tenga definida cuál es la unidad mínima de actividad a costear, continúo con los pasos siguientes. En el paso 2 voy a definir para cada tipo de costo cuál es la variable categórica de distribución más precisa, teniendo en cuenta también las variables de distribución temporales. Vamos a ver que hay algunos costos que se pueden distribuir sobre un mes, otros costos sobre todo un año, otros costos se pueden amortizar a lo largo de 3 años. Todo dependerá de su naturaleza. Ampliaremos más sobre esto más adelante. Después pasamos al punto 3, donde lo que vamos a hacer es distribuir el costo de cada rubro sobre la matriz de unidades de actividad que ya creamos. La distribución se hace según las variables categóricas que ya definimos. Después pasamos al punto 4, donde repetimos el mismo proceso con la información de ventas o prescripciones. Esto es lo que va a hacer que nuestro cubo de costeo basado en la actividad se convierta en un cubo de rentabilidad basado en la actividad y pueda saber no solo cómo está distribuido lo que me costó sobre la actividad, sino lo que gané. El cruce de ambos cubos me permitirá ver cómo se lleva a cabo la transferencia de valor. Finalmente pasamos al punto 5, donde lo que vamos a hacer es compactar toda esa distribución de información en distintos cubos para análisis. Al usar el sistema Odin para este proceso, obtenemos 3 cubos, un cubo orientado a las personas, un cubo orientado a la actividad y un cubo orientado a los procesos. Entonces, detallaremos a continuación cada uno de estos 5 pasos, en qué consisten y cómo debo llevarlo adelante. El primer paso implica definir la unidad mínima de actividad a costear. En el caso de nuestro equipo de visitadores médicos, la unidad mínima a costear va a ser la visita. Esta unidad mínima sirve para los primeros 2 cubos, el de las personas y el de la actividad. Para el tercer cubo que se centra en los productos necesitamos hacer una unidad mínima aún menor que tiene que ver con el impacto. Dentro de una visita yo puedo promocionar varios productos y dependiendo el orden que ocupe cada uno en la grilla promocional, se le va a asignar un porcentaje del costo de la visita, con lo cual, en ese caso, no vamos a costear por visita, sino que vamos a costear por impacto, entendiendo impacto como la relación que hay entre visita y producto. Dentro de una misma visita puedo tener varios impactos, porque en la primera parte de la visita hablo del producto A, en la segunda parte del producto B y en la tercera parte del producto C. Después pasamos al punto 2, donde lo que vamos a hacer es definir para cada tipo de costo cuál es la variable categórica de distribución que nos resulta más precisa. Esto va a depender mucho del departamento del cual vengan los costos. Veamos algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, los salarios es un tipo de costo que se va a distribuir seguramente sobre categorías que tengan que ver con las personas y los cargos. El salario de cada visitador se distribuirá sobre la unidad mínima de costeo, que serían las visitas específicas de ese visitador. No voy a distribuir el salario de un visitador sobre otro visitador. Lo mismo sucede con el salario de los supervisores. Ahora bien, otros rubros de costeo van a tener variables de distribución diferentes. Por ejemplo, los costos de muestras y materiales se van a distribuir según las propiedades de las grillas promocionales. Los viáticos se pueden distribuir por los usuarios que reciben determinados montos para gastos o por las zonas geográficas donde están ubicadas las visitas que se realizan.
Por ejemplo, si tengo un visitador que trabaja en determinada ciudad, pero que también hace giras, tengo que definir si los costos de traslados y hotelería los voy a distribuir entre todas las visitas de ese visitador o si voy a hacer una distribución de esos costos de viáticos solamente sobre los médicos que están relacionados a la zona geográfica donde se realiza la gira. El tercer paso de esta construcción va a tener que ver con distribuir el costo de cada rubro sobre cada unidad de actividad según estas categorías que definimos. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar cada uno de esos costos y en base a las variables que definimos en el paso anterior los distribuimos. Por ejemplo, si tenemos un visitador que realizó 100 visitas y su salario es de 5.000 pesos, asignamos ese dinero sobre las 100 visitas que realizó y vamos a repartir ese proceso para cada uno de los rubros sobre cada una de las unidades mínimas de distribución. De ahí pasamos al cuarto punto, donde repetimos este mismo proceso, pero sobre las categorías de retorno. Aquí las categorías de distribución van a tener que ver con la calidad de información que cuente la compañía. Y podemos ir desde una distribución homogénea, general de las ventas, a casos más específicos. Si contamos, por ejemplo, con las auditorías de ventas, donde tenemos la distribución de las mismas por zona o por códigos postales. Si tenemos auditorías prescriptivas, podemos asignarle a cada médico en particular, ya sean en unidades cuantificadas según el precio de venta de cada producto recetado. Finalmente lo que hacemos es compactar toda esta información para análisis, de donde vamos a sacar 3 tipos de cubos que detallaremos más adelante cuáles son y para qué sirven. Uno va a ser el cubo de las personas, otro va a ser el cubo de la actividad y el último va a ser el cubo del vademecum. Cada uno de estos cubos va a tener un objetivo específico en relación al tipo de análisis que queremos hacer. Antes de avanzar con la descripción de cada uno de estos cubos y los resultados que nos van a generar, veamos un par de ejemplos de cómo se hace esta distribución de costos sobre su unidad mínima. Como dijimos en el procedimiento que definimos anteriormente, nosotros vamos a tener costos de distintas categorías para los cuales vamos a tener que definir cuál va a ser la unidad mínima de distribución y sobre esta unidad cuáles van a ser las variables categóricas de distribución que vamos a usar. Y en base a estas 3 variables que vamos a definir, vamos a tener una estrategia de distribución. Veamos 3 ejemplos acá. Supongamos que tenemos el salario del visitador. En este caso, la unidad mínima de distribución más conveniente va a ser la visita, porque yo voy a querer saber cuánto me cuesta la visita de cada visitador en base al salario general. Entonces, las variables categóricas de distribución son 2. Yo voy a tener que distribuir el salario sobre el mes al que corresponde y sobre todas las visitas que haya realizado ese visitador en particular. La estrategia más conveniente en este caso va a ser la distribución homogénea entre las visitas según el visitador y el mes. Veamos un segundo ejemplo. Tengo la información de viáticos. Aquí voy a elegir la misma unidad de distribución que es la visita, pero a la hora de elegir las variables categóricas de distribución voy a sumar una más, la del mes, y el visitador a los que corresponden esos viáticos. Voy a segmentar también por la región a la que esté relacionado el viático. En este caso la estrategia va a ser una distribución homogénea según la ubicación de cada visita en relación a la zona de cada viático. Esta asignación me permitirá a futuro evaluar el costo de las giras y de los médicos que visito en las mismas. Veamos un tercer caso. Supongamos que becamos a un médico para que realice un curso de capacitación. En este caso, la unidad de distribución sigue siendo la visita, pero teniendo en cuenta 2 variables, el costo de distribuirse sobre las visitas de un solo médico en particular y definiendo un periodo de amortización que puede ser un semestre o un año. Estos son 3 ejemplos específicos de cómo hacer la distribución de los costos sobre la actividad. Podríamos decir que este proceso es como mezclar mazos de cartas que vienen de distintos orígenes, donde uno de los mazos de carta va a ser el cubo de actividad que viene de mi CRM, o sea, las visitas, y los otros mazos van a ser los distintos costos departamentales.